20 minutos para Ernesto, y luego el resumen pues lo haremos para ajustarnos a las 8:30 la organización. Disculpad porque el mapa está bien. Vale, bueno, pues sin más dilación, lo primero, muchas gracias tanto a los organizadores como a los colaboradores, como a los presentes por vuestra asistencia a estas jornadas. Bueno, como podéis ver, el título de esta ponencia es casi inabarcable: la conservación de la memoria material y documental de la guerra civil y su puesta en valor. Evidentemente, esto daría para una jornada completa como mínimo, ¿no? O unas cuantas. En consecuencia, nuestra exposición se dividirá de la siguiente manera: una rápida exposición, o no tan rápida, depende de lo que nos vayamos entendiendo, para analizar el contexto en el que se engloba esta cuestión de la memoria material y la memoria documental, para luego detenernos un poco más en algunos puntos muy concretos, que estarán íntimamente relacionados en esta ocasión con la temática militar. Pero bueno, ya llegaremos a ello. Estamos a punto de que se cumple el 80 aniversario de la Guerra Civil, ¿no? Ya sabéis que oficialmente se inició un 18 de julio, aunque digamos que el pistoletazo de salida se dio la tarde del 17 de julio, ¿no? con la rebelión de la guarnición de Melilla. Antes de entrar en el análisis, me vais a permitir leer son 4 versos de un poema de Bertolt Brecht. El poema se titula Los hombres del futuro, y los versos elegidos son los siguientes: Vosotros que surgiréis del marasmo en el que nosotros nos hemos hundido, cuando habléis de nuestras debilidades, pensad también en los tiempos sombríos de los que os habéis escapado. Quiero iniciar con estos versos porque es muy fácil caer en la banalización de este tema de la guerra civil, del patrimonio de la guerra civil, caer en la simpleza y en el reduccionismo a la hora de tratar la cuestión de los fortines, de las trincheras, de lo que fue los aspectos bélicos de aquel trágico episodio. Para evitar que ocurra eso y que no se acabe convirtiendo esta cuestión en algo parecido a lo que pueden ser las ferias medievales hoy en día, ¿no? que tanto éxito tienen en los últimos años en multitud de municipios de todo el país, es importante conocer el contexto, porque el mismo contexto nos va a dar reseñas de estos aspectos que denominamos memoria material y documental. Así que vamos a hacer un repaso rápido de ese contexto. Como decía, el 18 de julio, en realidad la tarde del 17, pero el 18 de julio, imágenes como la que vemos en la pantalla se repitieron en multitud de puntos del país, ¿no? Lo que estamos viendo es en una plaza pública, en este caso en la plaza de Toledo, del Zocodover, la lectura del bando que declara el estado de guerra. Esto fue el pistoletazo de salida para que en España se produjera lo que es la guerra realmente, ¿no? Un auténtico proceso transformador y una fractura social, un fracaso de convivencia y una transformación de todo, desde los aspectos más humanos a las cuestiones más económicas, ¿no? Para entender cómo fue la guerra, el desarrollo de la guerra en los pueblos de la sierra o en los pueblos de la Comunidad de Madrid en general, no podemos perder de vista la capital. La capital marcó lo que ocurrió posteriormente en los pueblos. La imagen que vemos está tomada recién finalizado el asalto al cuartel de la Montaña en Madrid, uno de los puntos neurálgicos de la sublevación que fue aplastada en Madrid, y estamos viendo el reparto de armas y municiones al pueblo, porque eso es un elemento muy importante para entender lo que va a ocurrir en las poblaciones, en las sociedades madrileñas, en este caso, en los días inmediatos a la sublevación. El gobierno de la República perdió parte de su poder y surgió un contrapoder de carácter revolucionario, de carácter popular, que tomó las riendas de la situación en grandes áreas del territorio. Ese contrapoder se manifestó de múltiples maneras. Quizás una de las más llamativas fue el orden público, por llamarlo de alguna manera, y
lo que podríamos denominar el control de la retaguardia, la persecución de quienes se consideraban afines o seguidores de la sublevación. Imágenes como la que vemos, en la cual piquetes de milicianos armados con vehículos confiscados hicieron la guerra por su cuenta, en un poder atomizado, encauzado principalmente por partidos y sindicatos, ¿no? También hubo mucho espontaneismo descontrolado en todos los niveles. Y esto, claro, tuvo su manifestación en los pueblos, en las zonas rurales. Esta foto corresponde al pueblo de Los Molinos, donde vemos pues una patrulla de vecinos del pueblo, armados, con escopetas, un armamento improvisado. Y es que en los pueblos se generó ese vacío de poder del que estamos hablando, dio paso al surgimiento de un nuevo poder que se manifestó en forma de comités obreros, comités revolucionarios. Esta es una realidad que se desarrolló de múltiples maneras y que se puede decir que en cada pueblo tuvo su manifestación. En unos pueblos se dieron las cosas de una manera, en otras se dieron de otra. Es una historia que hay que revisitar, y digo revisitar porque esta historia ya se escribió, ya se investigó, entre comillas, recientemente a la guerra. Pero es una historia que realmente no es historia, la que se hizo en aquel momento, puesto que fue, digamos, impulsada con un ánimo represor y un ánimo desde la perspectiva de la justicia, muy entre comillas de esa justicia. Hay que revisitarla porque debe de ser investigada, buscar su medida desde la perspectiva historiográfica y desde una perspectiva objetiva y sosegada. Hay ejemplos actuales de esta investigación que quiero aquí recalcar. Uno muy reciente, está aquí el coordinador de ese trabajo, que es el libro La Sierra Convulsa. Es un libro que estoy consultando en los últimos tiempos y me tiene realmente asombrado del trabajo de investigación y de recuperación, ¿no? De unos meses en los que las poblaciones vivieron unos procesos que hoy en día nos parecerían difíciles de entender. Esta es otra imagen, ¿no? Control de las carreteras. Estos comités tuvieron que asumir muchas funciones: el control de las carreteras, el orden público, la persecución de los supuestos enemigos de la República, atender la gran cantidad de evacuados que se produjo también, de desplazamientos de población, en fin, una infinidad de actividades. Pero claro, además de estas cuestiones, podemos definir como sociopolíticas, están las cuestiones estrictamente militares. La sublevación de parte del ejército tuvo un éxito en unas zonas y en otras pues fracasó. Ese fracaso provocó una situación complicada precisamente para los sublevados, que apostaron en los primeros momentos como piedra clave o pieza clave de conseguir sus logros la ocupación de Madrid, de la capital. En Madrid la sublevación había fracasado, pero se consideró un objetivo prioritario tanto estratégico como ideológico o como propagandístico, ¿no? Madrid es la capital, era la capital del Estado, donde se encontraban los resortes de ese Estado, y a nivel internacional dominar esa capital también pues, suponía una clara buena posición, ¿no? En consecuencia, las guarniciones sublevadas, una vez que fueron capaces de controlar sus respectivas zonas de influencia, apostaron todo su esfuerzo bélico en llegar a Madrid. Y la primera zona de combates, y es realmente la zona donde se puede hablar de las primeras acciones bélicas militares propiamente dichas, más allá de las revueltas urbanas, de los combates callejeros, se va a producir en la Sierra de Madrid. Las columnas de lo que va tomando forma de Ejército del Norte bajo las órdenes de Mola, en los días inmediatos a la sublevación intentan alcanzar los puertos de la sierra para confluir hacia la capital. Se van a producir episodios de gran violencia, y la sierra también se va a convertir en un símbolo sobre todo para los madrileños, ¿no? Un lugar
emblemático, es un ente abstracto también lo es hoy en día, ¿no? Que es la sierra, la zona de montañas, pero no tenemos muy claro exactamente dónde empieza y dónde acaba. Bueno, es el lugar al que se va a pegar tiros y es un lugar en el que se van a conseguir las primeras victorias populares, frenando a un ejército profesional y parándolo en los pasos de la sierra. Pero claro, en la sierra se consigue frenar esa amenaza sobre la capital en las primeras semanas de lo que ya va siendo una guerra, pero la principal amenaza no venía desde el norte sino desde el sur. El ejército de África, una vez que es capaz de cruzar el estrecho de Gibraltar con el apoyo de los aviones italianos y alemanes, pues a marchas forzadas y en un avance imparable se dirige a Madrid. Llega a los arrabales de la capital a principios de noviembre, se produce la batalla de Madrid, llena de épica y de literatura, pero lo cierto es que una ciudad que se consideraba indefendible resiste el embate y aunque los atacantes se internan en algunos barrios y consiguen penetrar en lugares emblemáticos como la ciudad universitaria, Casa de Campo, son incapaces de tomar la ciudad. Este avance, una de las cosas que va a provocar y que va a afectar a estas poblaciones son los evacuados, la gente que huye de la guerra, ¿no? Estas imágenes que ahora estamos viendo a diario en telediario se produjeron en nuestros pueblos hace 80 años, donde bueno, pues la población civil pues intentaba escapar de los desastres de la guerra, de las amenazas, de la violencia, y muchos pueblos de retaguardia tuvieron que hacer el esfuerzo no solo de atender las necesidades propias de la guerra, las necesidades militares, el esfuerzo bélico, sino de asumir las necesidades de estas poblaciones evacuadas que venían pues con lo opuesto. Otra realidad que van a sufrir las poblaciones de los pueblos madrileños en general y que hasta la guerra civil pues no se había conocido a ese nivel, es el bombardeo de las poblaciones. Son muy conocidos los bombardeos de las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, pero los pueblos tanto del frente como de la retaguardia fueron bombardeados. Lo que estamos viendo son aviones franquistas sobrevolando Somosierra en dirección a sus objetivos. En esta foto, este plano, nos sirve un poco para situar cómo quedó tras la batalla de Madrid el frente de guerra, porque el frente de guerra es lo que va a marcar también la vida de las poblaciones, ¿no? La línea azul marca lo que es la línea de frente, por así decirlo. Como vemos en la zona de la sierra, que es porque toda la zona norte es el frente norte que discurre por la provincia de Guadalajara, sale fuera un poco de nuestra zona de trabajo. Todo el frente de la sierra está marcadas las posiciones principales en lo que son los puertos de montaña, lógicamente. Y a partir de la sierra, bueno, pues por las riberas de los ríos como Guadarrama, Olencia, hasta el valle, hasta el Manzanares, la carretera de Toledo, bueno, en fin. Así es como que quedó el frente finalizada la batalla de Madrid. Se van a producir una serie de batallas, digamos, que se denominan de cerco y que van a influir en nuestra zona. La primera es la batalla de la carretera de La Coruña, que ampliaría el frente en el sector izquierdo del dispositivo franquista, es decir, en la zona oeste. La siguiente se produce en la zona este, es la batalla del Jarama, y por el norte la batalla de Guadalajara. Ninguna de esas batallas van a tener unas consecuencias, digamos, definitivas, pero sí van a cerrar el cerco sobre la capital y sobre las poblaciones de la zona republicana. El frente a partir de ese momento, de esas grandes batallas, salvo algunas otras operaciones importantes como la Operación Garavitas, la batalla de la Granja y sobre todo, muy importante, la batalla de Brunete en julio del 37, el frente va a entrar a partir sobre todo de la batalla de Brunete en una fase estática, en un frente estable. El esfuerzo bélico se traslada a otras zonas de la península y Madrid queda como una zona de frente, como digo, en la cual, bueno, pues semicercada por el ejército franquista y unas poblaciones que tienen que convivir en una dualidad de poder militar y poder civil, ¿no? En los pueblos, en los municipios. Son las que pueden vivir todavía en sus municipios, porque muchos pueblos como hemos dicho antes, han sido evacuados. Esa es la realidad bélica, militar, hasta el final de la guerra.
Hay unos episodios que terminan la guerra que también van a convulsionar al Frente Republicano con la sublevación de Casado en la etapa final de la guerra, que va a provocar una guerra civil dentro de la propia guerra civil. Guarniciones del primer cuerpo de ejército que cubría precisamente la sierra y a cuyo mando estaba Jover, se va a poner al frente de las fuerzas contracasadistas. Va a haber desplazamientos de fuerzas, una convulsión importante, pero bueno, finalmente el Consejo Nacional de Defensa, al mando de Casado, vencerá esa disputa, intentará una negociación con Franco, una paz pactada. No conseguirán ninguno de sus objetivos. Franco impondrá una rendición sin condiciones y finalmente los frentes se desmoronarán de manera que en algunos puntos las guarniciones pues bueno, se entregarán a través de una especie de acto oficial, y en otras simplemente los soldados abandonan sus trincheras y vuelven a sus casas. Lo que vemos en la foto es el traslado. Esta imagen se hizo muy común por toda la provincia, de columnas de presos de soldados republicanos. Los que encabezan, hay uno que veis con chambergo y un brazalete al brazo, son franquistas, digamos de orden público. El que está a su lado con boina y un fusil, pues uno de los que custodia a una larguísima, esta foto se corta, pero una larguísima fila de prisioneros de futuro incierto a partir de ese momento. Y llega la victoria, porque como siempre me gusta una frase que aparece en Las bicicletas son para el verano, no sé cómo es el tiempo. Bien. Las bicicletas son para el verano, de Fernán Gómez, ¿no? Que uno de sus protagonistas al final de la obra dice: es que me ha llegado la paz, ha llegado la victoria. Y eso es muy importante también para entender cómo va a ser a partir de este momento, el final de la guerra civil, la vida en los municipios. Ha llegado la victoria. Las poblaciones van volviendo, los que pueden, a sus pueblos, a sus respectivos hogares, y muchos de ellos pues se encuentran pueblos que están totalmente destruidos. Hay buenos ejemplos de pueblos reconstruidos de nueva planta, que no tienen nada que ver actualmente, o no, el aspecto que tomaron después de la guerra con el que tenían anteriormente, con lo cual también es una fractura de memoria y de identidad de esas poblaciones. El plan de regiones devastadas es el más emblemático, ¿no? Quizás, de cómo se reconstruyeron los pueblos por parte del nuevo régimen franquista. Y luego esas poblaciones se tienen que reintegrar en una nueva sociedad donde los parámetros de convivencia han cambiado. Hay gente que no ha podido volver, gente que ha muerto, gente que está prisionera, gente que está exiliada, gente que ha desaparecido. Y hay una dinámica de control y de represión. Lo que estamos viendo es un ejemplo de casa cuartel de la Guardia Civil que se extendió por puntos estratégicos de la geografía nacional y que eran puntos de vigilancia, de control, de represión. Y con estas realidades se empezó a intentar reconstruir la convivencia, ¿no?, en las nuevas poblaciones. Y esa victoria trajo también pues toda una simbología y toda podemos llamarlo patrimonio también. Es un patrimonio visible que nos rodea por todas partes y que de difícil todavía asimilación y conflictivo también a la hora de tratarlo actualmente, y lo estamos viendo constantemente, ¿no?, en los medios de comunicación. Este es el más emblemático de todos y realmente cercano, que es el Valle de los Caídos, pero no hay pueblo en la geografía española que no tenga al día de hoy todavía su pequeño detalle, bien de placas de caídos, bien de nombres de calles o de multitud de cuestiones. Bueno, pues ese es el contexto en el que se englobaría el patrimonio de la guerra civil, amplísimo patrimonio de la guerra civil, que quizás, y en esta ocasión nos vamos a centrar solo en unos aspectos, como he dicho, estrictamente militares, quizás los más llamativos, ¿no?, o los que menos duda causan que están relacionados con la guerra, son precisamente las fortificaciones, ¿no? Estamos rodeados de fortificaciones de la guerra civil, unas en mejor estado, otras en peor estado. Son fortificaciones, son restos consecuencia de la guerra de trincheras que caracterizó al frente madrileño durante los años, la mayor parte de los años de guerra. Fue un frente estable, como hemos dicho antes, y en esa guerra de trincheras, tanto los soldados de un ejército como de otros, convivieron miles de soldados durante 2 años largos de guerra. Y bueno, pues su presencia es todavía detectable y visible por el paisaje, un paisaje del que forman parte. Y bueno, podría poner muchas fotos, ¿no?, de fortines, solo no quiero alargarme tampoco ilustrativamente. Por ejemplo, estos restos han estado
no se ha prestado atención a ellos o han estado faltos de ningún tipo de protección durante décadas. Prácticamente se puede decir que hasta antes de ayer. Como es lógico, terminada la guerra, la mayor parte de la gente lo que quiere es olvidarse lo antes posible de la guerra, y estos son claros recordatorios. Con lo cual, bueno, pues nadie se preocupó de mantenerlos. Por otra parte, muchos de los elementos que conformaban las estructuras de estas construcciones, bueno, pues eran una importante fuente de ingresos en los años inmediatamente terminada la guerra, en los primeros años de posguerra. Elementos metálicos, acero, que forman parte de sus estructuras, de sus blindajes, vigas, raíles de ferrocarril, con lo cual fueron conscientemente destruidos para extraer esos elementos metálicos que eran una fuente de ingresos en unos años de penuria. Luego, bueno, por los avatares de la historia, en función de esa historia de reciente que tenemos, pues unos han aguantado mejor el paso del tiempo y otros han sido destruidos. En las últimas décadas se han destruido muchísimos porque estaban carentes de ningún tipo de protección, y la gran expansión urbanística que ha experimentado en general en España, en Madrid en concreto, en las últimas décadas, pues ha llevado por delante estructuras pues de gran calidad, ¿no? y de gran valor histórico. Hoy en día las cosas han cambiado. Primero porque la sensibilidad social que hay hacia estos restos también ha cambiado. Ha pasado suficiente tiempo, yo creo, como para verlos desde otra perspectiva y verlos realmente como lo que son, como historia y como recordatorio de una historia que no deberíamos de olvidar, sobre todo desde mi punto de vista, dentro de ese contexto amplio, ¿no?, que hemos intentado presentar, porque si los vemos simplemente así como elementos aislados, pues bueno, pues perderán realmente su sentido historiográfico. Pero bueno, han cambiado primero por eso, porque siempre la sociedad va por delante, y hace ya mucho tiempo que han surgido asociaciones y a nivel individual personas que se han preocupado de catalogar, de intentar proteger, de poner en valor estos restos, y en los últimos tiempos también desde las administraciones ha ido cambiando, ¿no?, la percepción que hay hacia estos restos. Tanto es así que la última ley de patrimonio histórico, de la cual se ha hablado aquí y que posiblemente haya que reformar o que se transformará, muy criticada y muy criticable, hay un elemento novedoso, y es que incluye los restos de la guerra civil como bienes de interés cultural, a la espera de ser incluidos en los catálogos de los que hablábamos antes, en los cuales a partir de ahí seguramente tendrían la categoría de yacimiento documentado, arqueológico documentado, en fin. Estaría por ver, porque una cosa, como decía Fernando, es la protección que teóricamente tenga, y otra cosa es la aplicación y la interpretación de esa protección. Con lo cual, aunque en teoría en la Comunidad de Madrid todos disfrutan a día de hoy todos los restos de fortificaciones, desde los que se encuentran en perfecto estado, como el que estamos viendo, a los que son unos simples túmulos de piedra, están acogidos a alguna figura de protección, lo cierto es que luego esas figuras de protección son muy volubles, ¿no?, a la hora de plantearse diferentes planes urbanísticos o actuaciones de infraestructuras, etc. Desde mi punto de vista, y aquí ya bueno, lleva quizás a un aspecto... Vale, pues para no comer el espacio a Ernesto, y porque además retiraremos seguramente luego, si queréis, en el debate, termino con una simple... Me vais a partir con dos pequeños fragmentos literarios, por así decirlo. Uno lo he extraído de un libro de Julio Llamazares, que será un novelista que posiblemente algunos conoceréis, en concreto del libro El río del olvido. Y es porque hace una reflexión que hago mía también y que quiero compartir con vosotros, de entender el paisaje, estos restos integrados en un paisaje del cual forman parte, al cual enriquecen, al cual le dan identidad y al cual le dan personalidad, pero entender el paisaje también como una forma de memoria, ¿no? Porque, bueno, pues lo leo y sacamos nuestras conclusiones. Dice Julio Llamazares: el paisaje es memoria. Más allá de sus límites, el paisaje sostiene las huellas del pasado, reconstruye recuerdos, proyecta en la mirada las sombras de otro tiempo que solo existe ya como reflejo de sí mismo en la memoria del viajero o del que simplemente sigue fiel a ese paisaje. Esta idea del paisaje me gusta porque para también ser conscientes de que la transformación o la destrucción del paisaje, a la cual parece que nos hemos insensibilizado en muchas zonas en general, es una forma también de desmemoria. El paisaje recoge la memoria personal, la memoria colectiva, materializa la historia que se ha vivido, es un legado también para los que vendrán detrás, de recuerdo de lo que se ha vivido anteriormente, y en consecuencia, bueno, es quizás una idea un poco metafísica o metafísica